Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos hoy con la tercera charla ya del mes del autocuidado. Hoy vamos a tener un tema que, bueno, como conversaba ahorita con la doctora, no lo hemos abarcado antes en la Asociación de Cusicron. Entonces estamos muy emocionados porque creo que vamos a aprender un montón hoy. Ella es la doctora Sandy Alfaro, ella es psiquiatra, tiene su consulta actualmente en la clínica privada, sin embargo tiene experiencia dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social y además es profesora ahorita del posgrado de psiquiatría. Y entonces estamos muy emocionados de tenerla acá, doctora, porque tenemos un montón de dudas, un montón de Gracias. consultas y se nos hace importantísimo que le demos este valor al tema. Incluso esta semana que fue el Día de la Salud Mental nos calzó apenas porque realmente consideramos que de repente es algo que para nosotros queda a veces tal vez dentro de la consulta, dentro de la caja queda de lado, ¿verdad? Ah, sí. Ujú. Como a casos muy extremos y a veces ni en casos extremos es que recibimos esas atenciones, entonces realmente queremos aprender un montón hoy y aprovechar mucho el tiempo. Sí, claro. Ya. Bueno, muchas gracias más bien por la invitación. Sí, yo estoy sorprendida que sea la primera conversación con un psiquiatra que tiene la asociación porque este es un tema, vamos a ver, que si para la población general es importante, para ustedes es tres, cuatro veces más importante, ¿verdad? Entonces, bueno, me encanta estar aquí. Voy a hablar de, bueno, un poquito de las preguntas, ¿verdad? Voy a orientarme y irme, voy hablando algunos temas y ahí cualquier cosa, Tatiana me va a ir interrumpiendo si se me va olvidando alguna cosita. Le estaba diciendo yo, bueno, a Tatiana que las preguntas son súper interesantes, complejas, de un montón de temas de los que podríamos hablar un montón, ¿verdad? Entonces, hay temas de los que con solo una pregunta podría yo hablar una hora aquí. Entonces, vamos a ir como dando pinceladas de algunas cosas y si algo nos hace falta, si no, después podemos planear otra charla, ¿verdad? Porque yo creo que sí hay que ahondar en muchas cosas. Entonces, como yo les decía, eh, cualquier persona eh, corre riesgo de presentar patologías mentales, ¿verdad? De que eso es a lo que yo me dedico, ver patologías mentales. Eh, pero hay ciertas enfermedades crónicas que se relacionan todavía más con trastornos mentales. Lo que ustedes sufren es una de esas. Las enfermedades eh, inflamatorias intestinales ya está demostrado en múltiples estudios que se asocian más de las dos cosas que más se asocian, que más se han visto es ansiedad y depresión. Pero incluso se ha visto que hay más riesgo de presentar trastorno afectivo bipolar. Entonces, digamos que lo que yo les puedo decir es, eso es lo que se sabe, pero no se sabe tanto. Hay que estudiar todavía más. Probablemente haya todavía mayor riesgo de otras patologías. Entonces, ustedes deberían de tener, digamos, como de la mano con otro montón de cosas que ustedes hacen, el cuidado de la salud mental. Entonces, empezando por ahí, ¿verdad? Varias preguntas iban como enfocadas en eso, ¿verdad? Que si tener CUSI o si tener Crohn se asociaba más a, a patologías mentales. Sí, y no es solo por el hecho de que generan más angustia o de que deterioran la calidad de vida, porque eso sucede. Ustedes lo saben, ustedes son más expertos en eso que yo, sino porque ya está también estudiado todo el eje, que también por ahí venía una pregunta, de esta conexión que existe entre la microbiota, el intestino y el cerebro, ¿verdad? Que es una comunicación multidireccional que el funcionamiento del cerebro tiene influencia directamente con el intestino y con toda la microbiota que ahí existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué se ha visto? Que esta alteración de la microbiota, ¿verdad? O de alguna zona
del sistema digestivo o alteraciones a nivel cerebral van a afectarse unas con otras, ¿verdad? Entonces, se ha visto que las personas que tienen, por ejemplo, disbiosis intestinal pueden tener más riesgo de tener trastornos depresivos y ansiosos. Y también se ve la relación con la enfermedad intestinal inflamatoria, entonces con el CUS y con el Crohn. Entonces, no es solo como que la enfermedad me está generando angustia por los síntomas, sino que también la génesis de estas patologías mentales y la génesis del CUS y el Crohn están relacionados, ¿verdad? Entonces, desde antes se ha visto en los estudios que antes del diagnóstico las personas tienen muchos episodios depresivos que antes del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria ya tienen episodios depresivos que no sabían, ¿verdad? Y muchas veces no consultan. Después del diagnóstico, entonces ya por lo menos tienen una luz, y entonces a veces no tienen tantos episodios y ya cuando están medicados todavía menos, pero sí están relacionados. Entonces, existe toda esta comunicación que tiene que ver con sistema neuronal, sistema endocrino, sistema inmune, ¿verdad? Es toda una conexión complejísima de la que podríamos hablar un montón y podemos hablar después si quieren, pero como para que eso quede claro, está demostrado que las personas con CUS y Crohn tienen más riesgo de tener episodios depresivos y episodios ansiosos, no solo por el diagnóstico, sino en sí por la génesis de la enfermedad, para que vayan tomando eso en cuenta. Entonces, ya sabemos eso. Pero también sabemos que este diagnóstico que ustedes viven afecta mucho el funcionamiento y la calidad de vida. Entonces, eso es como ponerle otro, ¿verdad? Un numerito extra de la rifa para tener patologías mentales. Va a afectarles el bienestar general, la vida social, la imagen corporal, la vida sexual, el funcionamiento laboral, ¿verdad? Entonces, afecta muchos ámbitos de la vida. Entonces, ya sabemos que digamos que tienen otro factor de riesgo para tener este tipo de episodios. Y estos van a afectar la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el diagnóstico de la patología a nivel gastrointestinal, tenemos síntomas o un diagnóstico a nivel psiquiátrico, y eso junto va a bajar todavía más la calidad de vida de las personas. Entonces, ustedes en los episodios activos de la enfermedad, ya el episodio activo de la enfermedad baja la calidad de vida. Si tienen además síntomas psiquiátricos, todavía baja todavía más el funcionamiento y la calidad de vida. Entonces, es como un combo terrible que yo realmente considero que es muy difícil de manejar para ustedes, que obviamente favorece si ustedes tienen un acompañamiento de psicología o de psiquiatría en casos necesarios, porque se ha visto que si la persona está mejor en su salud mental, los episodios activos de la enfermedad van a recuperarse de una mejor manera. En cambio, si una persona está pasando por un episodio depresivo y además una fase activa, va a costar todavía más volver a su estado basal. Entonces, para que lo tomen en cuenta y le vayamos dando la importancia que tiene. Dentro de esto también yo quisiera nada más como recordar, yo sé que me dijo Tatiana que sí han tenido charlas con psicología, es diferente el abordaje de psicología y de psiquiatría. Nosotros vemos más trastornos mentales cuando ya requieren un diagnóstico más complejo, un tratamiento farmacológico. Y en el caso de ustedes, al tener una patología crónica y médica, muchas veces necesitan acompañamiento también de la parte más médica de psiquiatría, ¿verdad? A veces tal vez en psicología no van a manejar tanto la parte médica de lo que ustedes viven. Entonces, por eso ustedes muchas veces necesitan ir directamente a psiquiatría. Y sí, al acompañamiento de psicología, pero no se puede dejar de lado la parte de psiquiatría. Entonces, muchas veces se trabajan juntos, pero ustedes tienen que saber que el acceso que ustedes deberían de tener sería directamente con psiquiatría, en un mundo ideal, ¿verdad?
para ir trabajando los casos. Otra cosa que preguntaban es cómo saber, ¿verdad? Que si lo que estoy teniendo amerita ir y consultar a un psiquiatra o un psicólogo. Nosotros lo principal que manejamos es si lo que yo estoy sintiendo está afectando mi funcionamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puede ser que a veces me sienta triste o que a veces me sienta ansioso de vez en cuando, pero eso no afecta mi capacidad para ir a trabajar, mi capacidad para relacionarme con mis amigos, para ir a actividades sociales, para manejar las cosas de la casa. O sea, si yo veo que siento emociones de vez en cuando, pero que las puedo ir gestionando de una manera adecuada y no me afecta mi funcionamiento, ni me quita el sueño, digamos que yo sé que la alimentación con ustedes es complicado, pero digamos que el apetito no cambia de manera drástica, y puedo seguir funcionando. Muchas veces no es necesario acudir con un psiquiatra, pero si ya el funcionamiento se está viendo afectado porque no me puedo concentrar o porque tengo ganas de llorar todo el día o porque tengo un miedo que no me permite salir de mi casa o tengo un miedo, siento que me voy a morir y tengo crisis de pánico. Entonces, si eso ya está afectando mi funcionamiento, ahí sí yo necesito ir a consultar donde un psiquiatra. En el caso de ustedes, se debe de iniciar con, considero yo, ¿verdad? Con psiquiatría, porque existen muchas, o sea, la comorbilidad que ustedes tienen, eh, nosotros necesitamos descartar que no esté generando la parte médica, no sea la que está generando todos estos síntomas y que sí sea solo la parte de, de psiquiatría, ¿verdad? Entonces siempre hay que hacer una valoración completa de los síntomas que ustedes tienen y realmente saber que están siendo causados por el trastorno psiquiátrico y no por alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces sí es importante que ustedes sepan eso. Ahora, bueno, esta era como de la parte de que si existe relación entre las patologías mentales y las enfermedades que ustedes sufren. Sí, sí hay relación, hay toda una relación súper marcada. Y entonces ustedes tienen más riesgo de tener estos episodios, más que la población general. Entonces, para que lo sepan, ¿verdad? Hay más depresión y más ansiedad en ustedes que en la población general. Entonces, ustedes deberían de consultar más al psiquiatra que a la población general, pero así no funciona, ¿verdad? Lo que nosotros vemos es que en realidad no hay tanta consulta. Vamos a ver, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la clínica Marcial Payas, sí tuve un par de pacientes que yo veía ahí que tenían CUSI, pero no era como lo más frecuente, ¿verdad? Entonces sí, sí para que lo tomen en cuenta. Ahora, dentro de las cosas que ustedes viven en esta enfermedad, una de esas que me preguntaban era lo del dolor, ¿verdad? Había un par de preguntas del dolor. Entonces, yo no soy una experta en dolor, pero lo que les puedo decir es que el círculo, ¿verdad?, que se genera entre dolor, alteraciones emocionales y trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Uno alimenta al otro. Entonces, si yo tengo dolor y no puedo funcionar, entonces me siento que no puedo funcionar, que no voy a estar bien. Entonces, eso me genera un montón de cosas que a la larga me pueden desencadenar un episodio, ya sea depresivo o ansioso. Entonces, siempre que yo esté con un dolor crónico, que cueste, eh, que no se resuelve bien, que me dan tratamientos, ¿verdad? Que yo lo intento y hago todo lo que me dicen y no, entonces eso genera mucha frustración, genera todo esto y al final mayor riesgo de trastornos. Y si yo tengo una depresión, está demostrado que empeora los síntomas de dolor, ¿verdad? Entonces yo estoy con una depresión y ese dolor que podía haberlo sentido en 4, cuando estoy deprimido lo siento en 8. ¿Verdad? Entonces, obviamente en cualquier persona, pero en ustedes, dar tratamiento para un episodio depresivo va a generar que porque el dolor, sí, el dolor es físico y es real, pero la percepción psicológica que yo tengo sobre ese dolor es muy importante para, para, para
terminar poniéndole una nota. Digamos, si yo digo este dolor que está en 4 y que me duele un montón, pero yo puedo funcionar, si estoy deprimido, no voy a poder funcionar, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante darle ese enfoque. Y sí, estar con dolor tengo más riesgo de un montón de cosas, ¿verdad? De depresión, de ansiedad, de abuso de sustancias, que abuso de sustancias para aliviar ese dolor, que hay que tener mucho cuidado. Y como les dije, es bidireccional, ¿verdad? El dolor afecta los síntomas psiquiátricos y los trastornos psiquiátricos van a afectar la percepción del dolor. Y otra pregunta, ¿verdad? Que era como muy importante también, sobre cuando ustedes consideran que les dicen que el dolor no es nada físico y los mandan al psiquiatra. Y qué terrible que ahora lo manden al psiquiatra, ¿verdad? Porque la percepción que tienen de nosotros yo sé que es media extraña. Pero lo que yo les puedo decir es que, vamos a ver, nosotros los psiquiatras vemos enfermedades igual que las del cardiólogo, que cuando a alguien se le daña el corazón, tienen que ver. Que el gastroenterólogo, porque entonces el estómago o el intestino no está bien y lo tienen que ver. Las enfermedades psiquiátricas es exactamente lo mismo, pero en el cerebro. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos funciones del cerebro que tienen que ver con el pensamiento, las emociones, las conductas, y entonces a veces cuesta mucho entenderlo porque entonces no es como que tengo una diarrea y entonces están viendo la diarrea, sino que lo que tengo es tristeza, pero es o sea, es un síntoma de cosas que están pasando dentro de mi cabeza, en mi cerebro, que también se pueden dañar, así como se me puede dañar los pulmones y me puede dar asma o una bronquitis, o sea, tal vez es ese estigma de que me digan que voy donde el psiquiatra lo que a veces me pone peor, pero ir donde el psiquiatra es exactamente lo mismo que ir donde el cardiólogo. Lo que pasa es que el componente del estigma hace que entonces ya la gente se sienta ofendida cuando lo mandan para el psiquiatra. Pero les puedo prometer que nosotros no mordemos, no hacemos nada, nada más hablamos. Entonces, cuando uno le dicen que se necesita una valoración psiquiátrica, muchas veces es porque digamos, estos síntomas psicológicos o de trastornos mentales pueden estar haciendo que mi percepción del dolor sea mayor o que no la pueda estar enfrentando como debería de estarla enfrentando. Entonces, no se asusten cuando los mandan. No quiere decir que, o sea, no quiere decir que ustedes están inventando el dolor. Tal vez los médicos que lo mandan no se lo están comunicando bien, pero no quiere decir que ustedes están inventando el dolor. Lo que quiere decir es que a veces el componente emocional cambia la percepción que yo tengo de ese dolor y eso no me está dejando funcionar. Y nosotros tenemos medicamentos que ayudan a quitar los síntomas depresivos y que también ayudan a quitar algunos síntomas de dolor, porque todo eso está comunicado, o sea, todo eso tiene mucha relación. Entonces, no se asusten, no les va a pasar nada malo, tranquilos, vayan a la cita, el psiquiatra va a entender que ustedes no se están inventando los dolores porque nosotros sabemos que lo de nosotros no se inventa, aunque a veces la gente cree que sí, pero nosotros estamos seguros que lo que está pasando en el cerebro está pasando y la gente lo está sintiendo y lo está percibiendo, pero como no es una uña quebrada y no se puede ver, porque está aquí adentro y no podemos hacer como hacen los gastroenterólogos que hacen una gastroscopía o una colonoscopía y ya vieron lo que está pasando. Yo no les puedo meter a ustedes por el oído para ir a ver cómo están funcionando sus neuronas. Eso no puede, no funciona así. Entonces, para que sepan, que no se asusten, que vayan al psiquiatra, que no significan que les están diciendo que se están inventando los dolores, no, pero nosotros sí los podemos ayudar en ayudar a bajar los síntomas psicológicos que pueden estar empeorando ese dolor, para que estén tranquilos con eso. ¿Están bien? Ahora. Perdón que me interrumpa, es muy interesante todo eso que decís. Me imagino que a todo el mundo le está haciendo un montón de clic, así como a mí, porque realmente una cosa que he hablado últimamente mucho con los gastros y con los reumas es como ese momento en el que, bueno, ya gastro dijo, el dolor que tenés no es por gastro, ya reuma dijo, no es reuma, hasta vascular periférico, todo lo que pueden y dicen,
Y no, es que es que no tenés nada, es como, ¿cómo no va a tener nada? Yo no me puedo estar inventando este dolor que tengo. Entonces, Ok, usted le puede decir, no importante tengo que de nada. verdad ese círculo que dijiste es así. Yo misma personalmente se lo describí así a mi psicóloga. Yo es que yo no sé si por dolor estoy deprimida o estoy deprimida por dolor, porque de repente tenemos ese círculo completamente activo todo el tiempo, porque la enfermedad conlleva pues dolor reumático, pero que se intensifica, claro, si estamos con una con algún desequilibrio más, ¿verdad? Que no hemos estado estudiando porque no hemos... Otro punto importante es el tema de las sustancias, porque de repente también pasa en los hospitales que cuando no saben qué hacerte porque se sigue doliendo y no saben, entonces te dan medicamentos muy fuertes, que incluso luego ya no hay nada que puedas tomar, porque ya nada te quita el dolor, ya tomaste hasta morfina y bueno, te inyectaste morfina y nada te hace, incluso te tratan en el hospital de adicta porque esto está volviendo aquí porque lo que quiere es que le demos morfina otra vez y es súper frustrante para muchas de las personas que están en la asociación vivir esto porque es un mal manejo, considero yo, digamos, porque realmente me imagino que sería mucho más sencillo que en cuanto ya los médicos no vieron con qué, aún así sabemos que nos rechazan mucho las referencias. Sí. Normalmente no es que no nos mandan, sino que rechazan la referencia, también pasa. Entonces, bueno, eso hay que trabajarlo ahí para ver qué Es es, que sí, eso sí, cuál es el sí, sí. protocolo. Entonces es muy complejo. Entonces el paciente en ese enredo queda y se va para la casa muy frustrado porque no sabe cómo ya manejar esa situación de dolor y pues pues de incertidumbre de qué será lo que me pasa, ¿verdad? Entonces eso es muy en el clavo, realmente eso es algo que vemos todos los días y bueno, sé que los chicos están aprendiendo un montón al respecto. Sí. Sí, y eso es súper, vamos a ver, con respecto y al manejo institucional, ¿qué les puedo decir? Hay muy pocos psiquiatras para mucha gente, ellos lo que les toca hacer es hacer protocolos muy estrictos de que todo el mundo tiene que cumplir esos requisitos para que ellos los vean. Eh, pero vamos a ver, algunas cosas que han funcionado con otro tipo de patologías es el acercamiento de, de los servicios, digamos, depende del hospital, vamos a ver que si el gastro o el reuma eh, tiene buena intención y entonces se reúnen y hacen una sesión y explican la importancia de que algunos pacientes los incluyan dentro de estos protocolos y les expliquen por qué es importante que los vean, porque yo no les voy a mentir, o sea, los psiquiatras no estamos familiarizados con este tema. Entonces, no es como que todos los psiquiatras sepan que ustedes tienen mayor riesgo de tener ansiedad y depresión, más dolor y que entonces es necesario valorarlos. Eso es algo que tal vez está faltando, ¿verdad? Que los psiquiatras que les corresponde se empapen del tema, tal vez de la mano del gastro, del reuma que los está mandando, no sé, ellos pueden hacer una reunión y explicarles y que entonces sea más fácil que les acepten las referencias, pero eso es algo que sí se podría, yo ya no estoy en la institución, pero sí es algo que se podría coordinar para que se enteren, porque estoy segura que los psiquiatras no se enteran de muchas veces de lo que ustedes viven. Entonces, sí, sí, eso sería importante. Claro. Voy a seguir entonces con el siguiente tema, que era un montón de preguntas también sobre el manejo de las familias, que ese es un tema súper importante y súper fuerte. ¿Por qué? Porque ustedes, esta es una enfermedad que afecta más que todo a personas jóvenes como ustedes. Entonces son personas que están rodeadas de familia. Eh, entonces yo puedo primero enfocarme en la familia, ¿verdad? Y lo que puede sentir la familia y el susto, ¿verdad? Y cómo les ayudo y cómo les manejamos todo esto. Yo creo que vamos a ver, no hay como un remedio, así que yo diga, "Ah, esto es lo que hay que hacer". Hay que individualizar y hay que ver cómo es cada familia, cómo es la dinámica de cada familia. Eh, pero una de las cosas más importantes que yo a veces
cuando la gente me pregunta, ¿cómo le ayuda a este familiar que está pasando por esto? Y yo, bueno, lo primero es pregúntele, ¿cómo quiere que lo ayuden? ¿Verdad? Porque a veces las familias hacen y hacen y hacen y hacen y no tienen ni idea qué quiere la persona que está sufriendo eso, cómo quiere que lo ayuden, ¿verdad? Y la otra es infórmese, ¿verdad? No trate de ayudar desde lo que le contó la vecina, desde lo que tal vez leyó en una mala fuente de información sobre lo que era la enfermedad y cómo se podía manejar. Entonces, las familias lo mejor que podrían hacer es informarse de fuentes confiables y preguntarle al paciente cómo quiere que lo ayuden. Y si el paciente no quiere que lo ayuden, respetar la decisión. ¿Por qué? Porque algo que en psiquiatría sí tenemos como muy marcado es que es la capacidad de toma de decisiones. Entonces, yo no puedo tratar a nadie, yo no le puedo dar nunca a nadie jamás tratamiento si la persona no quiere. Por más que me lo traiga amarrado a la familia y me diga, yo quiero que le dé tratamiento, es que es imposible, esa persona tiene que querer. Entonces, yo tengo como médico que respetar la decisión de esa paciente. Yo lo puedo informar, le puedo informar sobre lo que implica recibir un tratamiento o no recibir un tratamiento, pero yo no lo puedo obligar a tomar ese, y la familia tampoco. Entonces, yo tengo que respetar la decisión de ese paciente informado. Un paciente que esté en capacidad de toma de decisiones y que esté informado y que decida que no quiere tomar tratamiento o no quiere ir a una terapia o no quiere hablar al respecto, yo tengo que respetar eso y la familia también tiene que respetar eso. Entonces, si usted pregunta cómo quiere cómo quiere usted que yo lo ayude, y si esa persona dice, no quiero que me ayude y no quiero, hay que respetar, ¿verdad? Y lo otro es el paciente, vamos a ver, escuchen a las familias también, ¿verdad? No se cierren. Para nada, ni para las enfermedades, ningún tipo de enfermedad, callárselo y no hablar tampoco ayuda, ¿verdad? Entonces, tal vez la familia no es la fuente principal de apoyo porque ustedes no sienten que le puedan contar a las familias por alguna cosa, sienten que más bien puede ser que les hagan daño o que, ¿verdad? Que le voy a hacer sentir mal, entonces busquen otras fuentes de apoyo, ¿verdad? Y las familias tienen que respetar eso, pero ustedes tienen que comunicar las cosas, hablar, no quedarse callados, si se están sintiendo mal, si están sintiendo alguna cosa. Sí, y muchas veces las familias o las personas más cercanas o los amigos empiezan a detectar cosas en ustedes o en cualquier otra persona y a veces uno se enoja, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen, es que la veo como más callada, como que se enoja un poquillo más fácil, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y ellos, no, y se enojan más y no quieren hablar, ¿verdad? Entonces, aprendan a escuchar lo que está diciendo la familia, de dónde viene, porque probablemente viene de un lugar de amor, ¿verdad? Yo quiero que usted esté bien, entonces yo voy a tratar de que usted haga diga, todo lo que se pueda para que esté mejor. Entonces, lo que yo les puedo decir es eso, la familia, infórmese de fuentes adecuadas, pregunte, comuníquese, y el paciente aprenda a comunicar también y a escuchar lo que le está diciendo la familia, pero la familia debe de respetar si el paciente no desea. Y si la familia no puede con eso y no lo puede manejar, así como me ponía en una pregunta, es que no puedo y yo me enojo, vaya a terapia. La familia le toca ir a terapia, porque esa es si yo tengo algo que yo no puedo manejar y me está generando mucha angustia, yo necesito que me enseñen cómo manejar eso. Y eso se hace en la terapia. No es el paciente el que tiene que ir a terapia, es la familia. No sé si con lo de la familia quedó claro o tendrán... No, súper bien, súper bien. De hecho, sí, eso es lo que, de hecho, no solo como hacia la familia, sino específicamente el cuidador, ¿verdad? Ya existen muchas redes de apoyo y muchas cosas que pueden las familias también utilizar para poder aprender pues, a vivir cuidando, porque no es sencillo, ¿verdad? Hay muchos factores que hacen que sea una tarea complicada y es bueno que busquen cómo estar ellos bien y además cómo, y si es necesario terapia y demás, ¿verdad? Sí. Ok. Me están preguntando mucho sobre los Sí. antidepresivos, como que les tienen terror, como que no quiero ir porque me da miedo que me den, o ya estoy tomando pero me hace sentir re mal. ¿Qué podemos decir de eso? Ok. Vean. Vamos a ver.
no todas las personas necesitan tratamiento farmacológico para estas cosas. O sea, nosotros tenemos ya definido qué personas sí necesitan tratamiento farmacológico y qué personas no necesitan tratamiento farmacológico. Todos los fármacos hay que usarlos con mucho cuidado, no solo los de psiquiatría, todos, ¿verdad? Porque todos tienen un montón de efectos secundarios. Además, que ustedes tienen ya ciertas intolerancias y dificultades mayores que cualquier persona a la hora de tomar un fármaco. Entonces hay que tener todavía más cuidado, ¿verdad? Y que les puede caer pesado, sí. ¿Cuáles de las mayores dificultades que tenemos? Que en la institución, digamos, en la Caja del Seguro Social, hay muy pocos, están muy limitadas la oferta de medicamentos. Lo único que yo les puedo decir es, ningún fármaco con acción antidepresiva genera adicción, para que estén tranquilos. La gran mayoría no se tienen que tomar para toda la vida, sino que es por un periodo, y alguien los puede empezar y puede ser que no los tolere por alguna razón y entonces el psiquiatra decida quitárselo o cambiárselo. O sea, nada está escrito en piedra. O sea, puede ser que se los inicien y puede ser que se los dejen unos meses. Si no los toleran, el psiquiatra puede cambiárselos o puede decidir suspendérselos y tratar sus síntomas de otra manera. Pero tomar un tratamiento es que o sea, yo sé el estigma que tiene la psiquiatría y los tratamientos antidepresivos. Pero para mí es como la cosa más normal del mundo, como que si están hipertensos les dejan tratamiento para la hipertensión y los tratamientos para la hipertensión caen pesados y dan tos y me afecta. Y sí, también, ¿verdad? Lo que pasa es que en psiquiatría la gente se los toma todavía como con más miedo, con más, ¿verdad? Ay, no, y ¿verdad? Y si se dan cuenta que estoy tomando esto, mejor no le cuento a nadie, ¿verdad? Pero no hay ninguna diferencia de esos fármacos. Efectos secundarios que tienen la gran mayoría de los antidepresivos, que es el mismo tratamiento que usamos en muchos casos de trastornos de ansiedad. Las primeras 2 semanas, mientras el cuerpo se acostumbra y los receptores se llenan, tanto porque creo que lo hablamos, ¿verdad? Bueno, no creo que no lo mencioné, pero nosotros tenemos receptores de serotonina más en el tracto gastrointestinal que en el cerebro. Entonces, la gran mayoría de síntomas de los antidepresivos son gastrointestinales, pero la gran mayoría de las veces duran de 2 a máximo 3 semanas. Entonces, las primeras 2, 3 semanas les van a caer terriblemente mal, porque el cuerpo se está adaptando, estamos llenando todos los receptores. Luego que ya estén llenos, que duran más o menos 2, 3 semanas, esos síntomas van a bajar. Náuseas, mareos, dolor de cabeza, a veces un poquito más de diarrea, incluso vómitos, pero casi nunca son tan fuertes como que ya nos tengamos que preocupar, y eso se va a ir quitando conforme van pasando los días. Sensación de boca seca, como algunas veces me da un poquito más de sueño o algunas veces me despierta un poquitito más e incluso mayor ansiedad mientras los estoy empezando a tomar. O sea, todo eso es normal, todo eso se quita más o menos a las 3 semanas. Y después de que pasan esas semanas, ya el cuerpo ya lo toleró y la gente lo sigue tomando y ya no se siente tan mal. Hay un par de efectos secundarios, digamos, depende del fármaco que le dejen, pero que a veces no se quitan del todo o a veces sí afectan mucho, que es disminución del deseo sexual, de la capacidad de erecciones o de tener orgasmos. Entonces, ese sí es un efecto secundario que afecta un montón con los antidepresivos, principalmente los que tienen la caja, digamos, los que venden. A veces tenemos otros tipos de antidepresivos que no afectan tanto la función sexual, pero en eso digamos que sí es algo que tendrían que el que esté tomando, y si tiene esos efectos, tiene que conversarlo con el psiquiatra, a ver, poner en una balanza, digamos, o sea, estoy tan deprimido que tengo ideación suicida y esto es muy, muy grave y necesitamos sacarlo de ahí. Entonces, por ahorita vamos a soportar esos efectos secundarios, ya después los quitamos y ya sabemos que esos efectos secundarios se van a ir, pero si es algo que tienen que, si ya están con la medicación, tienen que tener claro que esos son los efectos secundarios que se pueden tener y que algunos se quitan, otros no. Otro cuidado que tienen que tener, que yo no sé en
cuánta medida ustedes utilizan también, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, indometacina, diclofenaco, o no sé, eso yo no sé si ustedes lo, como pasa por los episodios de dolor, esos no se deben de mezclar con los antidepresivos porque aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal. Entonces, como que esos son de los principales cuidados que hay que tener. No se asusten de tomar estos medicamentos, no les va a pasar nada malo. No les, o sea, en realidad no generan nada malo. Y si no les funciona, se les quitan y se ponen otros o se cambia de terapia, ¿verdad? Pero es como cualquier otro medicamento. No sé si aclaré las dudas que están, de lo que están preguntando. Sí, sí, perfecto. Gracias, doctora. Okay. Y lo otro que preguntaban era sobre dejarlos de un día para otro. Eso, digamos, está contraindicado porque hay una cosa que se llama síndrome de retirada. El síndrome de retirada me hace sentir terriblemente mal, peor que como si me estuviera tomando, o peor que antes de empezar a tomarme el antidepresivo. Entonces, se siente muy feo, se sienten muchos mareos, la gente se pone irritable, siente como que se van de lado, se sienten cansados, se ponen a llorar. Eso se llama, vamos a ver, eso, y bueno, quiere decir síndrome de retirada porque es que lo retiré sin que hiciéramos como un descenso progresivo, que es como se debe de hacer con este tipo de fármacos, pero sí se puede quitar, o sea, no quiere decir que no se pueda quitar el fármaco, pero hay que hacerlo muy, muy despacito para que no se sientan peor. Por ejemplo, no sé si alguno toma venlafaxina, pero la venlafaxina es uno de los medicamentos que más da síndrome de retirada. Entonces, incluso la gente con que no se lo tome el día siguiente a la misma hora, ya lo empieza a sentir mareos, dolor de cabeza, se ponen irritables. Y es, uy, no me he tomado, y se toman el medicamento. Y no es que el medicamento los está calmando o es que estaban mal, no, es porque tiene este efecto en el cerebro que se llama el síndrome de retirada, y entonces es de lo que más se dan cuenta. Ese y la paroxetina, que alguna gente también la toma, ese no la tiene en la caja, pero para que sepan, no se puede dejar el medicamento de un día para otro. Otra pregunta que hacían era sobre el consumo de sustancias naturales. Ajá. Que ese, ok, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Por ejemplo, mencionaban la hierba de San Juan. La hierba de San Juan, claro, tiene una función antidepresiva. El problema que tenemos con la hierba de San Juan es que cuando ustedes se toman una pastilla, ustedes saben qué dosis están tomando y qué componentes tienen y qué funcionamientos tienen en el cerebro. Cuando ustedes toman hierba de San Juan, nosotros no sabemos qué dosis están tomando ni qué función va a tener en el cerebro. Entonces, ese es el problema. No es que la hierba de San Juan no funcione, sino que no podemos regularla ni medirla como los antidepresivos. Lo que sí está completamente contraindicado es mezclarlo, ¿verdad? Mezclar la hierba de San Juan con un antidepresivo puede generar una cosa que se llama un síndrome serotoninérgico que es muy, muy peligroso. Entonces, no es como, yo siempre digo, que sea natural no quiere decir que no pueda generarle daño. Entonces, en específico, la hierba de San Juan, o a veces venden muchos suplementos. Hay un suplemento que se llama como triptófano o 5-HT, ¿verdad? Que venden en GNC y entonces con esos se los venden para la depresión. Entonces, no mezclen esas cosas con antidepresivos, porque sí pueden generarles esos síndromes serotoninérgicos y es muy peligroso. Además, no es, vamos a ver, sí es bueno que antes de empezar un medicamento los valore alguien, los valore un médico que decida y que les cuide usar ese medicamento, porque usar medicamentos, por ejemplo, antidepresivos, pues si ustedes no son diagnosticados de un trastorno afectivo bipolar y todavía no sabemos que ustedes tienen un trastorno afectivo bipolar y les damos un antidepresivo, puede ser que se viren y se vayan a una euforia. Entonces, si ustedes están tomando una hierba de San Juan y nadie los está supervisando y de repente andan en una euforia y nadie sabe qué les pasó, van a terminar internados en el hospital psiquiátrico. Entonces, es muy importante tener cuidado. Esas cosas no son tan a la ligera, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo como recomendar. No mezclen medicamentos con componentes naturales. Igual, si van a usar algún componente natural, hay suplementos que venden, pero que supervisa un médico. No lo compren nada más y empiecen a usarlo así, porque tampoco sabemos la interacción que van a tener con los medicamentos que ustedes ya usan. Entonces también las interacciones de las cosas que ustedes ya usan es muy peligroso. Entonces no lo tomen a la ligera. O sea, no tomen lo que diga la vecina que tienen que tomar.
Sí. Le preguntan al gastro, si no, Mm. Ajá, le el pregunto, que porque sí, es muy fácil en realidad chequear las interacciones si usted ya sabe lo que está tomando, ¿verdad? Eso lo puede hacer cualquier médico, pero el señor de la macrobiótica no va a saber hacer eso. Exacto, sí, Entonces tengan mucho cuidado con eso. Em, Vamos a ver. Creo que, bueno, otra cosa que preguntaban era lo del insomnio. sí. El No insomnio, me vamos doy a ver. cuenta que difieran, sí, o sea, lo diferencian de si están con prednisona o no, porque a veces estamos con dosis muy altas de prednisona y es el medicamento, pero si no están con prednisona, entonces ya es otra cosa diferente. Sí, vamos a ver. Sí, Sí, digamos, la prednisona no es mi mejor amiga. no, de nadie. Nosotros en psiquiatría hemos visto obviamente cómo afecta eso a la salud mental. Hemos visto episodios de personas en psicosis, de personas en episodios maniacales, depresiones, ansiedad, o sea, afecta mucho y predispone a muchos trastornos que ustedes tienen vamos a ver, es un medicamento que yo sé que a ustedes les ayuda, que en teoría no se debería de usar a largo plazo, sino solo en episodios, eh, porque sí les puede afectar un montón y todo, les va a afectar todo, los va a poner terrible en su estado de ánimo y que puede pasar no solo de una tristeza, sino que llevarlos incluso a un episodio psicótico que ya es de mucho riesgo. Entonces, cuando están con prednisona, ustedes saben no, no, ¿verdad? Y si pasa algo más, ya hay que consultar. Pero sí, el sueño tiene muchas aristas. Es un tema súper complejo. Eso es uno de los temas que yo les digo que podríamos hablar una hora, porque el sueño eh, es muy complejo. Eh, entonces, cada caso es individual, obviamente, porque todos tenemos que ver qué está tomando. O sea, para hacer una valoración de sueño, yo tengo que saber todos los medicamentos que está tomando una persona, todas las patologías médicas y todas las patologías psiquiátricas que puede tener. Casi todas las enfermedades psiquiátricas afectan el sueño, ya sea que aumentan, entonces la gente le da mucho sueño durante el día y durante la noche, o invierten el ciclo sueño-vigilia, o, o les quita el sueño del todo. Entonces, eso es si estamos dentro del contexto de un trastorno mental, digamos que necesitemos alguna valoración por eso. Pero bueno, a veces no sabemos, a veces nada más dejamos de dormir y lo que hacemos es ir a la farmacia a comprar algo para dormir y no sabemos si lo que tenemos es ansiedad que nos está quitando el sueño. Y también lo que había que tratar era la ansiedad y no el sueño. Entonces, lo primero, vamos a ver, yo jamás les voy a decir, tomen esto, compren tal cosa, porque eso sería súper irresponsable y cualquier persona que les diga eso y les haga eso, es una irresponsabilidad, no confíen en esa persona, ¿por qué? Porque como les digo, ustedes toman un montón de medicamentos y tienen un montón de comorbilidades. Entonces, ¿cómo les voy a decir yo? Vayan a la farmacia y se compran este medicamento y con eso duermen. Eso no. Ni siquiera la melatonina, ¿verdad? Que yo sé que es la cosa más natural y ahora todo el mundo lo toma como que fuera cualquier cosa. También con la melatonina tiene sus efectos y hay que tener mucho cuidado. Pero yo lo que sí les puedo decir es que ustedes, más que cualquier otra persona, tienen que tener una muy buena higiene del sueño. Entonces, no sé si han hablado alguna vez de la higiene del sueño. No, doctora, si quiere nos No. comenta. Ok, entonces, la higiene del sueño, eso es como la Biblia para mis pacientes. O sea, yo no los dejo y no a veces no les hace mucha gracia, pero bueno, todas las personas tenemos que cuidar el sueño como cuidamos, no sé, los dientes. Entonces la gente se lava los dientes cada vez que come porque es algo súper importante. El sueño hay que cuidarlo porque es todavía más importante. O sea, lo necesitamos para que funcione el cerebro y funcione el resto del cuerpo, ¿verdad? Una persona que no duerme no funciona bien y tiene mayor predisposición, incluso eventos cerebrovasculares, o sea, es un montón de cosas que le puede pasar. Entonces, todos deberíamos cuidar el sueño. ¿Qué cosas tenemos que hacer? El cuarto es un lugar sagrado, ¿verdad? Entonces, uno no debería de estar en el cuarto que no sea para tener vida sexual o para dormir. El resto del día uno no tiene nada que estar haciendo en el cuarto.
El cerebro tiene que entender que cada vez que yo me acuesto es para ir a dormir, no para ver televisión, ni para leer, ni para estudiar, ni para trabajar, aunque tenga que teletrabajar. Yo a los pacientes que teletrabajan siempre les digo, saquen el escritorio del cuarto. El cuarto es solo para dormir. ¿Ok? Yo tengo que tener un horario regular para levantarme y acostarme, incluso los fines de semana o si estoy de vacaciones. Eso es, yo sé que es difícil, pero si uno tiene problemas del sueño, uno todos los días se tiene que levantar a la misma hora. No que si un día no me puedo dormir, entonces me despierto a las 11, entonces se me corrió y entonces el día siguiente me dormí a medianoche porque ya no tenía sueño. Entonces, todos los días levantarse y acostarse, ojalá a la misma hora, incluidos los fines de semana. Si yo estoy en la cama y no tengo sueño, no tengo que quedarme en la cama. Tengo que levantarme y ponerme a hacer algo. Ojalá hacer algo bien aburrido que no me vaya a despertar. ¿Qué no se puede hacer? Ver el celular, ver televisión, ver la computadora. Yo les recomiendo que por lo menos 2 horas antes de acostarse. ¿Por qué? Porque el cerebro entiende que tengo que ir a dormir cuando está oscuro. Y la luz de las computadoras, de los celulares, de los televisores no me ayudan a que el cerebro entienda eso. Entra por el ojito, va a la glándula pineal, ahí me secreta la melatonina que todo el mundo se toma, que para qué si el cerebro ya la secreta, pero si yo no le dejo, no le doy a entender al cerebro que es de noche, no voy a poder dormir. Entonces, no deberíamos de tener ni el celular, ni televisores en la casa, menos computadoras. Perdón, en el cuarto. No se debería de tomar alcohol ni cafeína cerca de la hora de dormir. El café, todos tenemos que irlo viendo, pero ojalá solo en la mañana, no en la tarde, porque si no ya nos puede afectar. No hacer siestas en el día, aunque esté cansado, aunque tenga sueño, aunque no haya dormido nada, no se pueden hacer siestas en el día. Cuando me voy a acostar, ojalá la alimentación antes de acostarme sea liviana, ni acostarme con hambre, ni acostarme demasiado lleno. Con las condiciones para dormir, debería ser un lugar donde yo me sienta cómodo, ¿verdad? Que sea fresco, que esté oscuro, ¿verdad? Que no me dé demasiado calor o demasiado frío, ¿verdad? O que no haya mucha luz, porque si no, eso no me va a dejar dormir. Evitar actividades estresantes antes de acostarse, por ejemplo, no ver, yo siempre les digo, ver estas noticias feas, no sé, Informe 11 o esas cosas que nos dan un montón de noticias horribles y después yo no puedo dormir pensando en esas cosas. En las noches a veces nos conviene darnos una ducha de agua a temperatura ambiente, ni muy, muy caliente, ni muy, muy fría. Eso nos ayuda como a relajarnos, poner aromaterapia. Existen en YouTube hay unos videitos que es mindfulness para dormir, que nos ayuda un montón. Entonces, esos no son para ver, son para escuchar. No se pongan a ver el celular, sino nada más lo buscan y lo escuchan. O en Spotify también hay muchos playlists que son para dormir. O hay uno que se llama Sueño Profundo, que cuando yo no puedo dormir es el que yo pongo y le pongo el automático de Spotify y que si en 30 minutos, ¿verdad? Que se apague y todas las veces me duerme. Pero eso es ya música que está confeccionada para que uno se pueda dormir. O sea, hay muchas cosas, hay que enseñarle al cerebro que ya nos vamos a dormir, preparar las cosas para el día siguiente, crear una rutina. O sea, eso es lo que uno tiene que hacer cuando no duerme bien, no tomarse unas pastillas. Tiene que hacer todos esos cambios en el estilo de vida y ya después, si no hubo mejoría, entonces consultar con un médico que le valore cómo está haciendo su sueño para ver si ahí sí necesita alguna aplicación. Creo que, bueno, de las preguntas que faltan, Tengo me está una aquí muy preguntando, buena para aprovechar el ratito que nos dígame, queda. dígame. Sí, Me están sí, sí, dígame. preguntando qué opina de la terapia cognitiva conductual como estrategia de manejo de la ansiedad y la incertidumbre que nos causa la enfermedad. Ok. En psicología, digamos, la terapia cognitivo-conductual es de las terapias que tiene más evidencia, que tiene más estudios y que se ha visto que funciona más. No todos los psicólogos están entrenados en terapia cognitivo-conductual, hay algunos que están entrenados en otros tipos de terapia, que no quiere decir que no funcionen, ¿verdad? Sí funcionan, pero de lo que está más demostrado de la terapia cognitivo-conductual para el abordaje de todo eso que les pasa a ustedes por la cabeza y sus emociones y sus sentimientos. Muchas veces las cosas que ustedes viven o están sintiendo pueden ser manejadas con terapia, con un psicólogo y que ojalá, si yo pudiera decirles algo, que sea un psicólogo clínico
que entienda un poquitito más de la parte, que haya tenido algún contacto, digamos, con la parte médica, porque muchos psicólogos, por ejemplo, hacen la carrera de psicología, salen y empiezan a dar terapia, pero nunca han tenido tanto contacto como con la parte médica, entonces no los va a entender muy bien. Pero sí, perfecto. Es de las mejores cosas que pueden hacer muchas veces, incluso ir a terapia para prevenir, descompensarse y necesitar llegar a tener tratamiento farmacológico, que es lo que más miedo les da, yo sé. Pero, pero sí, me parece excelente. También el mindfulness ayuda mucho. Muy bien. Muy bien, doctora. Y Ujú. para respetarle el tiempo, la última pregunta que le tengo ya sería, ¿en dónde atiende usted y cuál es el número para contactarles? Ok. Bueno, yo tengo un consultorio propio, yo no atiendo como en ningún hospital, ninguna clínica, ni nada. A veces eso les asusta y a veces les gusta porque entonces sienten que no están yendo como ahí a una consulta normal. Queda en Santana. Les puedo dejar también, bueno, el número para sacar citas es 8801-2238. Y les puedo dejar mi correo electrónico por si quisieran, tuvieran alguna duda, ¿verdad? Alguna cosa que les quedara, me pueden correr. Y ahí pues, cuando apenas tenga chancecito les contesto, que es, bueno, usted lo tiene, ¿verdad? dra.sandyalfaro.gmail.com, Gmail, perdón, y ahí ya nada más me contactan y si alguna cosa no quedó clara de hoy, yo les puedo ahí contestar. Perfecto, aquí se los voy a poner en un comentario en el Facebook Live para que lo tengan a mano y la puedan contactar cualquier cosita. De verdad que, bueno, yo aquí estoy tomando nota de las cosas que va diciendo porque de verdad que tiene razón, es todo un hocico para hablar un montón y estoy segura que ha sido de gran ayuda para muchísimas de las personas que están conectadas. Tuvimos una muy buenísima convocatoria a pesar de ser viernes hasta ahora. Yo decía, tal vez la gente está en otra cosa, no, ahí hay 30 personas conectadas, eso me tiene muy feliz. Ese ha sido el enfoque de este mes. Se llama Mes del Autocuidado porque justamente con cada especialista que hemos hablado, la idea es que identifiquen esas cosas que ustedes pueden estar sintiendo que deberían de estar viendo con otro especialista diferente, que identifiquen si lo que están viviendo es normal, ¿verdad? Porque de repente ahora vamos normalizando cosas, normalizamos dolores, normalizamos sentimientos y no está bien porque realmente nosotros tenemos una enfermedad que tenemos que ver desde muchas perspectivas. Y hoy trajimos una nueva, estoy muy contenta porque yo misma aprendí un montón y espero que todo el mundo haya estado así de entretenido que yo. Se me hizo la hora rapidísimo y estoy No, segura que vamos a vernos otra vez, doctora. bueno, no, de verdad, muchas gracias. Yo contentísima de poder hablar un poquito con ustedes y espero de verdad que les haya servido. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego.